eh, la importancia porque debe haber un centro de Bnei Noach en Israel, junto con comunidades noágidas organizadas. Esto no es una idea que surgió de la noche a la mañana, esto es algo que ya, digamos, las fuentes judías ya apuntan hacia esa dirección. Les quiero mencionar, les voy a leer, aunque lo tengo acá abierto, pero esto está en un midrash, esto es un midrash Rabba, les cito en Devarim Rabba, capítulo 2, el punto 25. Dice que הלכה אל כמה דברים שנצטוו האדם הראשון, כך שנו חכמים על 6 דברים שנצטוו האדם הראשון, ¿ok? Traducción, que hay 6 cosas que se le ordenó a Adán. La primera, al Avodat Kohavim, la segunda, al Hilul Hashem, tercera, al Adinim, al Shfichut Damim, al Gilui Arayot, a la Gezel. Traducción, a la idolatría, al profanar el nombre de Dios, sobre tribunales, sobre derramar sangre, sobre adulterios y sobre robar. Estas son 6 leyes de la humanidad, porque todavía no podemos hablar de Noé, ¿verdad? Y hay otro Midrash Rabba, esto también lo trae de hecho el Talmud, esto lo trae, hay varias fuentes que lo trae Maimónides, por ejemplo, en el Ilfot Melahim, él menciona que a Adán se le dieron 6 y a Noé se le dieron 7. Esto está en Shemot Rabba 30.9. Esto es otra fuente, no solo porque, miren, generalmente algo que pasa mucho es que cuando el Noajía quiere, digamos, dar fuentes, dice, no, está escrito en Sanedrín 56 y en Maimónides en el Ilfot Melahim y ahí se acaba su mundo. En verdad, no, hay muchísimo más que eso. Entonces, uno de los puntos es que les estoy citando los Midrashim. Voy a tratar de volver a entrar al computador a ver si puedo mostrar las fuentes a ustedes también, en todo caso. Entonces, a Adán se le dieron 6 y a Noé se le dieron 7, ¿ok? Y es que estas son las que se cumplen hasta el día de hoy, gracias a ustedes, obviamente. ¿Y de dónde sabemos que a Adán se le dieron 6 leyes? Pues hay un versículo, acá lo tengo en el Tanaj, ya tengo pues el Bereshit, les voy a leer, aunque tengo obviamente la cita en el computador, mientras entro también. Dice, esto es Génesis 2:16. Dice, voy a decir el nombre de Dios, espero que ustedes no estén en el baño o algo así, pero lo diré, y voy a leer el versículo completo, y por eso se permite decir el nombre de Dios. Vaitzaf Adonai Elohim ala Adam lemor kol etz hagan ochel tochel, achol tochel, ¿ok? Traducción, y le ordenó Dios, dice 2 nombres de Dios, Hashem y Elohim, dice, le ordenó Dios al hombre, diciéndole, de todo árbol come, es el versículo. Yo no sé cómo lo traducirán en las Biblias que tienen a la mano. Generalmente la gente usa internet, Google, Reina Valera, y yo no sé cómo lo traducirán allá, pero la traducción, como se las dije, entré en el computador. Listo, ¿me escuchan acá? Se escuchan una Paradoja. Listo. Se acopla. Ok, ya, ahora sí. Espero me estén escuchando. Otra vez el video no funcionó, pero el punto es que de este versículo se aprende que a Noé se le dieron, salí con un fondo, se le dieron leyes, las 6 leyes universales, que más adelante, ¿cómo? Entonces, les voy a leer ahora el Talmud, Tratado de Sanedrín, acá lo tengo, pues se camufló conmigo, pero acá tengo el Talmud, Tratado de Sanedrín, página 56, lado B, ¿ok? ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, perfecto. ¿Ok? ¿Me ven la pantalla ahora, verdad? Excelente. Sí. Ok, este es el versículo que les leí, les leo, y ordenó Hashem Elohim a Adán diciendo, de todo árbol del jardín come. Es este versículo que dice en el Talmud, un análisis de esto está en Sanedrín 56.2, y dice, empieza a, digamos, desglosarlo. Cada ley, y ordenó, de la palabra y ordenó, aprendemos que hay que establecer tribunales, ¿ok? Porque se ordena. De la palabra Shem, aprendemos a no maldecir a Dios. De la palabra Elohim, a no hacer idolatría. De la palabra Adam, a no matar. De todo árbol del jardín,
no robar. Y hay una opinión del Talmud que de la palabra come se aprende la séptima ley, que no se le entregó a Adán sino a Noé, pero más adelante el Talmud menciona que Adán de por sí tenía prohibido comer carne. Entonces para él era irrelevante la prohibición de no comer lejol basar minajai, que es la ley de no comer un animal mientras está con vida. En todo caso, Adán no comía carne. Así que para él era irrelevante. De hecho, sacamos un video en filosofía judía hace como 2 días sobre vegetarianismo en la Torá, que en la época del paraíso eran vegetarianos. No se comía carne, entonces tiene que ver con eso, pero en todo caso, de ahí, de este versículo se deduce leyes de Noé. De hecho, Maimónides trae otra, lo explica desde otro versículo. Esto está de Génesis 1, 26 al 30. Maimónides explica las 6 leyes que se le entregó a Adán, pero esta es el desarrollo que trae el Talmud. Y como dice el Talmud, continúa y les leo acá en hebreo, de hecho en arameo, pero dice, Ata Yitzhak, Taneifcha, Vaitzav, Zo Avodat Kochavim, Elohim, Zo Dinim. Dice Rabbi Yitzhak. Esta es una de las opiniones del Talmud. Acá es donde el Talmud, ustedes saben, es un texto que trae discusiones entre los sabios, discusiones como debates entre los sabios, y acá viene Rabbi Yitzhak, que un sabio, creo que del siglo III, alrededor del siglo IV. Él dice, no, la palabra ordenó, lo que una opinión dice que de la palabra ordenó aprendemos que de ahí deben hacer tribunales. La opinión de Rabbi Yitzhak es que de aquí se aprenden a hacer idolatría, y que de la palabra Elohim se aprende a no ser tribunales, ¿ok? Entonces vemos que hay 2 opiniones sobre el concepto de hacer tribunales. Una opinión dice que de la palabra y ordenó es tribunales, y otra opinión es que de la palabra Elohim debe ser tribunales. ¿De dónde sale esta discusión del Talmud? O sea, porque se puede aprender de estas 2 palabras. Espero que estén... ok, voy a hacer un paréntesis. El método que estoy enseñando ahora es el método talmúdico. Espero que estén siguiendo la línea de ideas, porque va a empezar a complicarse un poco, pero el punto al que voy a llegar es muy, muy importante. Ok, Rama fue uno de los grandes sabios que él fijó la halajá para el mundo ashkenazí. Él escribe en sus preguntas, en punto 10, punto Aleph. Miren, esta es otra fuente sobre noágidas, de las tantas que hay. Rama explica de por qué existe esta discusión. Esto es entre los Emoraim, ¿ok? De por qué hay quienes opinan que de las leyes que se le entregó a Adán o a Noé, que las leyes noágidas, porque hay algunos que dicen que se aprende a hacer tribunales de la palabra ordenó y otros de la palabra Elohim. ¿Por qué? Porque hay sabios quienes ven que los tribunales para los noágidas deben ser regidos de acuerdo a las leyes de la humanidad, a leyes humanas, ¿saben? Leyes como de la lógica humana. Esto lo trae Nachmanides, por ejemplo, que cualquier tipo de tribunal se considera ya un tribunal estilo noágida. Entonces cualquier orden social puede serlo. Pero hay otra perspectiva entre los sabios de que las leyes debe regirse el noágida y sus tribunales de acuerdo a la tradición que se entregó en la Torá, de acuerdo no tanto a los valores humanos, porque los valores humanos al fin de cuentas son lógicos, o bien por medio de la razón. Por ejemplo, no matar, ok, es obvio que yo no voy a matar, pero el mundo del noágida es mucho más amplio que simplemente no matar. Por ejemplo, esto lo trae el Rabbi Sherki en su libro Brit Olam, poner un cerco. Por ejemplo, si uno construye una casa, en el último piso, si uno tiene escaleras al último piso, uno debe poner un cerco allá arriba. ¿Por qué? Porque si alguien sube y se cae, murió por culpa de uno, porque uno puso escaleras pero no puso un cerco. Entonces, ¿cómo así? El noaje diría, no, si alguien se cayó y se muere, yo no lo maté, yo no fui el culpable de que se haya muerto, pero no. Uno, digamos indirectamente, el noágida sí sería culpable de esa muerte por no haber puesto un cerco que lo proteja. Es decir, que de la prohibición de no matar se desencadenan otras prohibiciones o subprohibiciones, que siendo esta una de esas. Hay muchas otras, por ejemplo, adulterio, los tipos de adulterio que hay, etcétera, etcétera, y así, digamos, se desembarcan muchas que la opinión de los sabios dice que deben ser transmitidas por la Torá y no simplemente por lógica humana. Entonces, este es un debate muy antiguo entre los Amoraim. Ustedes sabían, y esto lo trae acá, estas son unas pocas fuentes sobre que el Ben Noach tiene sobre el tema de injertos.
Hay sabios quienes prohíben, hay discusiones en estos temas de qué prohibiciones hay, de qué prohibiciones no hay para hacer injertos. Esto en hebreo se llama kilaim. Estas son algunas de las fuentes: Sanedrin 70, Shittot de Rabbi Ahai Gaon, que es, los Geonim son de los más grandes sabios que hubo en la historia de Israel. Acá se me fue una Vav, esta no es una tesis, una Vav, que es Ilhot Kilaim. ¿Qué es esto? Y God Mordechai, Mishneh Lamelech, también el Gaon de Vilna lo trae, etcétera, etcétera. Hay un montón de fuentes, a Meir lo trae, muchos que no escribí, pero solo para que entiendan la cantidad de fuentes que tiene el mundo noágida, no simplemente reducirse a, no, Génesis 9, en Rambam, en Leyes de los Reyes 9, y Sanedrín 56, es el mundo noágida. No, es mucho más amplio. Pero bueno, Besat Hashem, poco a poco vayan saliendo más las fuentes a la luz en el mundo en español, en el mundo en hebreo, son muy claras. Y las prohibiciones de injertos, ¿ok? Les pregunto yo, ¿juntar un pomelo y una naranja se consideraría un injerto? ¿Qué creen ustedes? Voy a detener el share para ver las caras de, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, ¿un pomelo y una naranja será un injerto? La respuesta es que no, no es un injerto. Sorprendentemente. ¿Por qué? Porque son de la misma especie. Ahí no se injerta nada, realmente. Es como, por ejemplo, un perro, yo que sé, un labrador y un, yo que sé, no es un injerto, son la misma especie, pero digamos, un perro y, yo que sé, un caballo no son la misma especie. Entonces, esto ocurre con la naranja y el pomelo. Para el pueblo de Israel, aunque la Torah prohíbe los injertos, el pomelo y la naranja no lo prohíbe, el pueblo de Israel no tenemos prohibido porque son la misma especie. Entonces, pregunto, un etrog, ¿saben qué es un etrog? Ese, no sé cómo se llama en español, y un limón. Es mezclarlos, sus, digamos, cepas, etcétera, y crear una nueva especie. Sería un injerto, de acuerdo al orden de ideas en el que vamos. Nuevamente veo las caras, a ver si no. ¿Será un cítrico? No, porque son cítricos. Entonces, las respuestas me sorprenden mucho porque son dos céticos, correcto. Pero para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenemos prohibido hacer el injerto de etrog y limón, pero el Noahida no tiene esa prohibición. Y ya les voy a explicar por qué. Y esta es otra fuente. Este se llama Etzadar. Les voy a leer en hebreo rápido. Yishlaer bechol mitzvot nogod bibnei Noach. Hay que, dice, les traduzco, hay que resaltar que en general en los preceptos que tienen los noágidas, Shekol Makom, el Jotem, Beprat, en la Shvot de Israel, que en muchos detalles no hay que comparar con las leyes de Israel, siendo que son las mismas, en teoría son las mismas prohibiciones. Les voy a dar una así rápida. En el concepto de comer carne, por ejemplo. Para el pueblo de Israel, si tomamos un animal y le hacemos shchita, si le cortamos, digamos, al animal, automáticamente el animal es kosher. Así el animal se está estremeciendo, yo qué sé, para nosotros, para el pueblo de Israel, ya es comible, ya es comestible. Para el noajida no. El noajida no lo puede comer porque seguiría considerándose un animal vivo. Entonces, ahí, si el noajida se lo come, estaría incumpliendo la prohibición de lejol basar minahai. Es decir, que el mismo alimento para el noágida en esa situación del animal moviéndose, por ejemplo, cuando, no sé, no quiero ser muy explícito con esta escena tan no estética, pero una gallina cuando se le corta la cabeza muchas veces sigue corriendo, cosas por el estilo. En ese caso, no sé si se trabó ahí lo que acabo de decir. Si no se trabó, está bien. Se entendió. Ok, entonces, porque me vi en cámara lenta un segundo. Entonces, en ese caso, para el noají está prohibido, para el judío está permitido, por más que el animal se esté estremeciendo. El hecho de haber hecho la shchita, digamos, el proceso de degollarlo, para nosotros ya es permitido. Entonces, es algo que trae acá el Etzadar en el capítulo 1. Entonces, no, aunque las prohibiciones suenen similares, no es lo mismo. Entonces, ¿en base a qué sabemos diferenciarlo? Ishlomar venían que kilaim shetzachim agvala. Acá está hablando sobre los injertos que hay para que nosotros hacemos, como nosotros sabemos diferenciar, Bejach al pi jajamim, anoagim etzlam, perdón, es que tengo este letrero y no me veo, al pi ajad jajmeem, dice, les traduzco, que sobre, por ejemplo, el tema de injertos,
tienen que haber limitaciones. Las limitaciones que se ponen los noágidas son de acuerdo a sus sabios, de acuerdo a los sabios de ellos, de quiénes son ellos, de los noágidas. ¿Ok? ¿Qué significa? Que los que definen las normas de cómo son las leyes para los noágidas puntualmente son los mismos noágidas, los sabios entre los noágidas. Entonces, en el caso del etrog, por ejemplo, ¿quién define si un etrog se puede hacer, ¿cómo se dice? Juntar cepas para el pueblo de Israel. Los sabios de Israel definen para el pueblo de Israel. Para nosotros son diferentes un etrog y un limón. Son diferentes hojas, son diferentes sabores, etc. Entonces, para nosotros está prohibido. Para el noágida no, porque los sabios del mundo noágida consideran eso mismo la misma especie. Es un cítrico, o sea, de acuerdo a las leyes de la botánica, son la misma especie. Entonces, un sabio noágida permitiría. Como para ustedes es algo intuitivo que se permita. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí es a donde quiero llegar. ¿Quién define entonces? Y esta es sobre toda la introducción que les di sobre los tribunales. Es que, ¿cómo se definen los tribunales entonces? De acuerdo a la ley humana, porque piénsenlo, hay 7 leyes de Noé, ¿verdad? Que en su mayoría, 6 de ellas son no hagas tal cosa, no mates, no robes, no hagas adulterio. Pero hay una ley, una de las leyes es hagan tribunales, no es simplemente absténganse a hacer algo, sino hagan tribunales. Y la pregunta es, ok, hacemos tribunales, entonces, ¿en base a qué lo hacemos? ¿La ley humana o en base a los valores de la Torá? Entonces vemos que existe esta, digamos, unión de conceptos, porque algo que nos enseñó el Rav Kook, que es de la escuela de pensamiento que yo sigo, es que debemos tratar de sintetizar, bueno, en español, la sintesa. Sintetizar, muy gracias. Las ideas, gracias Elizabeth, unir las ideas para así llegar a la idea como debe ser. Entonces, el noágida debe seguir los valores que se transmiten a través de la Torah, pero el noágida debe seguir sus, digamos, principios de acuerdo a sus sabios como noágida. Y aquí es donde se construye ese puente entre lo que es la Torah y el noágida. ¿Ok? Hasta ahora vamos bien, no lo sé. Yo sé que hice mucho, esto se llama en hebreo pilpulim, muchos revoltijos. Perdón, señores, ese es el método talmúdico, no en vano. Filosofía judía se llama filosofía judía, pero ese es el método y simplemente quiero que vean las fuentes, etcétera, etcétera, para llegar a este punto tan importante de que a ustedes se les ordenó, a ustedes, a la humanidad, a nosotros también, de hecho, crear tribunales de justicia. Esto es dinim en hebreo. Este es el precepto de los dinim. Entonces, ok, llegan los noágidas, dicen, listo, hacemos tribunales. Ahora, los tribunales vamos a definir nuestras prohibiciones, nuestros límites, como les dije, el límite de hasta dónde podemos hacer un injerto, hasta dónde, qué se considera matar. ¿Acaso un noágida puede ir a la guerra? Si, digamos, tiene que defender su país digamos, hay un país noágida y hay un país idólatra, y el país idólatra quiere atacar al país noágida, ¿podemos salir a la guerra? Si hay una prohibición de matar. Entonces, ¿se puede? Sí, no. La respuesta es que sí se puede. Un noágida sí puede ser soldado, etcétera. Entonces, ¿quién fija todo esto? Los fijan los sabios entre los noágidas. Que a propósito, ustedes aquí están sembrando esas semillas para que llegue ese futuro tribunal noágida. Pueden que sean ustedes en unos años, quizás pocas décadas, o sus hijos, que ya sean esos sabios que están sentados en los tribunales noágidas, digamos, juzgando o, digamos, fijando esos límites para los noágidas. Y acá quiero decir un paréntesis más, que es que una de las visiones que, digamos, hacemos mucho énfasis en mi página en Filosofía Judía, es que algo que en verdad es lo que me importa a mí, es que veamos hacia dónde vamos, cuál es el futuro, porque muchas veces en la rutina estamos concentrados en, ok, ¿cómo vivo el hoy? ¿Cómo me desenveneno? Me saco el veneno del ayer, de todo lo que la sociedad me enseñó y la religión, pero no muchas veces las personas ven hacia dónde vamos. En Filosofía Judía, en nuestra página, tratamos de recordarles hacia dónde vamos. Vamos hacia un mundo perfecto, vamos hacia un mundo sin guerras, sin corrupciones, un mundo bueno. Y ese mundo no va a llegar como así un meteorito del cielo y todo va a ser bien, un señor de las nubes diciendo, sean buenos. No, los que hacen un mundo bueno son ustedes y sus hijos. Y pues, porque piensen de este modo, Noé tuvo hijos que son ustedes y ustedes tendrán hijos que también son hijos de Noé, porque ustedes son hijos de Noé.
si A es B y B es C, entonces A es C. Entonces, los que harán el mundo mejor son los hijos de Noé, en consecuencia son sus hijos. Entonces, los que ponen las simientes para ese mundo mejor son ustedes. Entonces, esa es la visión de los profetas y a mí me gusta mucho constantemente recordarles eso, que en la fecha de hoy, 27 Mar Heshvan, no es simplemente, bueno, celebremos, Noé salió del arca, un aplauso para todos. Ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el hecho de que Noé salió del arca? Hay que hacer algo con eso, ¿verdad? No quedarnos con los brazos cruzados, sino empezar ya a poner esos cimientos para que el mundo en verdad sea mejor, como se le dijo a Noé, como se le dijo a los profetas y como se les dirá a sus descendientes cuando sus descendientes consulten al Mashiach, cuando llegue, Besrat Hashem, en Jerusalén, que será como la ONU, digamos, yo qué sé, siendo que la ONU en este momento está en Nueva York y es un fracaso total, en el futuro estará en Jerusalén y será liderada por el Mesías, si lo vemos los judíos, y las naciones vendrán y se reunirán con el Mesías y dialogarán de cómo deben ser estas sociedades. Entonces, aquí es el punto en el que yo quería llegar. Entonces, todo esto es como una visión de cómo será el mundo, como lo vieron los profetas. Entonces, yo les estoy aterrizando un poco de lo que dice la tradición milenaria judía para que ustedes comiencen a construir ese mundo hacia esa dirección. Y es que vi una clase del Rav David Shalem, de Brit Olam, del Centro de Noagia Mundial, en que le preguntaron sobre cuál es la edad como del Bar Mitzvah para el Noágida. ¿Qué es Bar Mitzvah? Bar Mitzvah es, en el pueblo de Israel, les traduzco, es hijo de Mitzvah. Bar Mitzvah es cuando una persona tiene la edad de hacer preceptos. Cuando una persona tiene la edad, esto lo trae sobre Noagia, esto lo trae el Hatam Sofer en uno de sus libros de Tshuva Be'ava, sobre las leyes de los nazareos, de Nazir. Ahí el Hatam Sofer, que fue uno de los más grandes sabios de los últimos, digamos, siglos, él está hablando sobre cuándo se puede, de cuando una persona, un judío, por ejemplo, viene y hace una promesa. ¿Cuándo se le cuenta la promesa? Si, digamos, un niño es un niño y promete algo, hace un juramento. ¿Desde qué edad se considera que juró? Entonces, ahí Hatam Sofer desarrolla la idea de que cuando el niño tiene entendimiento, etcétera, que es bar mitzvah, o si incluso puede que antes, porque ya tiene entendimiento. Entonces, el Hatam Sofer dice, y si es para un noágida, digamos, un noágida, hace nuevamente otra fuente que habla sobre este tema, nuevamente, ustedes, lo que nosotros creemos de Bnei Noach no fue inventado hace 20 años, 30 años, Hatam Sofer no tiene 30 años. Entonces, un noágida, cuando hace un juramento, ¿desde qué edad puede hacer el juramento? Porque ¿desde qué edad empieza a tener entendimiento de la existencia de Dios? ¿Cuándo? Entonces, ahí el Hatam Sofer desarrolla y de ahí aprendemos de que también el noágida tiene una edad en la que se cumplen los preceptos, esta edad de cuando entra, porque piensen, digamos un niño noágida, un niño, sí, noágida, roba, digamos, o el niño de una familia noágida roba algo sin querer. ¿Acaso por eso hay que hacerle pena de muerte? Porque Maimónides dice que el que incumple las leyes de Noé tiene pena de muerte. Eso está en Ilhot Melahim, capítulo 9. Entonces, ¿qué? Hay que bajarse a un niño. Entonces, no necesariamente, porque el niño no necesariamente tiene entendimiento. Hay una edad en la que el niño, o consideramos que ya es adulto, tiene el entendimiento, y depende del país. Por ejemplo, en Filipinas, los niños maduran de una edad mucho menor. En Filipinas, un niño a los 15 años ya está trayéndole comida a la familia, mientras que en Canadá, a los 18 años, 21 años, a duras penas, el niño está saliendo de la casa, está madurando. Entonces, vemos que la edad de madurez en Canadá no es la misma que en Filipinas, ni será la misma en un lugar de Latinoamérica, será distinta que en otro lugar, incluso entre un mismo país, puede que, digamos, yo qué sé, en Argentina, puede que una zona de Argentina sea distinta a otra, etcétera. Entonces, el punto de todo esto es que todos estos temas, todas estas discusiones, las harán ustedes, porque ¿quién más? O sus descendientes, cuando ustedes sigan, digamos, desarrollando lo que es sus comunidades no ágidas. Y la única forma en la que pueden haber tribunales es si hay comunidades. Es que no hay otra forma. Porque, ¿qué creen? Que el día de mañana el presidente de ¿qué país tenemos? Y lanzo, México. Que el presidente de México diga, bueno, hagamos un tribunal basado en las leyes no ágidas. Aunque bueno, de hecho, los que redactaron la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas son Sender
y un holandés, no recuerdo su nombre en este momento, un británico y un holandés, se basaron en las leyes de Noé, pero los tribunales no son basados en los valores de la Torá. Entonces, los que harán eso necesariamente debe ser una conglomeración de noágidas. Es decir, lo que ustedes están haciendo en este momento. Ustedes están creando comunidades. Sin comunidades, no, o sea, yo por lo menos no concibo otro camino lógico de llegar a que empiezan a implementarse estas perspectivas de que hayan leyes noágidas a nivel ya administrativo en el mundo, a nivel nacional, a nivel internacional. Y entonces es la importancia de empezar a plasmar comunidades. Acá yo quiero señalar al trabajo que hace Rodrigo, por ejemplo, en la comunidad noágida de Mendoza, que esto es, para mí es un modelo de cómo una comunidad noágida debe actuar. La comunidad noágida de Mendoza está muy avanzada en muchos temas digamos, administrativos, de que ya son algo tangible, no son solo una teoría, son, ya tienen una fundación, ya están, digamos, materializando lo que era un sueño hace 200 años, para los profetas lo que fue un sueño hace 2800 años. Hoy en día la comunidad noágida de Mendoza ya lo está implementando y esto es algo que ustedes también pueden hacer. Aquí veo que, gracias. Entonces, es lo que yo les quiero, uno de los mensajes que les quiero dejar es que ustedes están haciendo una labor impresionante, una labor fundamental para el futuro del mundo y una labor que, como les mostré en las fuentes de la Torá, en las fuentes de la Torá oral, de nuestros sabios, es algo que ustedes van en buen camino porque ustedes ya están haciendo esto, están haciendo juntándose como comunidades noágidas, que eso es algo extremadamente importante, porque eso es lo que pondrá los cimientos para que yo no sé cuánto, digamos, lanzo un número pequeño para que en 150 años, 200 años, haya un país noágida. Piensen de ese modo, quizás sea menos, en verdad puede que sea menos, al ritmo en el que vamos. Puede que, yo qué sé, por ejemplo, Filipinas está compuesto por varias islas. Hay lugares en Filipinas donde hay 1000 noágidas, comunidades de 1000 noágidas, 1000. Entonces puede que una isla en Filipinas se vuelva noágida y luego otra isla y así en Filipinas sea el primer país noágida, o Besrat Hashem, que ustedes ganen esta carrera. Entonces es lo primero. Y lo segundo es que, ok, hay comunidades no ágidas y podemos pensar que, bueno, las comunidades no ágidas tienen sus sabios, como les di el ejemplo, que define cuáles son las, digamos, límites de las leyes de acuerdo a la botánica, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra sociología como de cada país, pero necesariamente debe haber una conexión con el pueblo de Israel, porque así lo traen nuestros sabios, que si no hay una conexión con los valores de la Torá, entonces es simplemente un experimento más, se termina volviendo una religión más. Por eso es tan importante de que los Bnei Noach, siendo comunidades, tengan un contacto con el pueblo de Israel para saber cómo, digamos, ir puliendo las leyes o cómo ir puliendo, digamos, sus comunidades noágidas y eventualmente la vida del noágida. Yo pienso que el método ideal es como lo que existe, que es Beit Olam, un centro noágida mundial que está en Jerusalén, que está en Israel y que está en contacto con las comunidades noágidas alrededor del mundo. Pienso que esto es un método muy bueno porque se están sembrando las semillas, porque piensan en verdad, quién sabe en cuántas pocas décadas ya estén las semillas de que haya como un Sanedrín en Israel y un Sanedrín noágida afuera de Israel y que los sabios de cada Sanedrín estén en contacto. Sanedrín son tribunales, ¿ok? Son como personas que ponen las leyes, etcétera, o definen. Entonces imagínense sus descendientes sabios así sentados en el tribunal noágida, en los Batei Din, en Beit Din noágida, y que vayan al Beit Din rabínico, tomen su vuelo a Jerusalén, si es que todavía no existe la teletransportación, yo qué sé, y vayan y se consulten y digan, bueno, y pongan sobre la mesa y digan, bueno, esta es nuestra sociedad, esta es nuestra cultura, nuestra antropología, esta es nuestra historia. ¿Cuál es su opinión, señores sabios de Israel? Tenemos esto, nosotros hemos hecho, y los sabios de Israel dirán, están muy bien, eso está muy bien, conserven esto, estos valores deberían mejorarlos, estos valores deberían quitarlos porque son de influencia de alguna religión, entonces mejor no hagan esto porque esto puede ser dañino para la sociedad, les recomendamos traer esto, que otra comunidad, otro país no ágida lo implemente, y así, si me entienden, entonces el futuro, el mundo no ágida va a empezar a
a moldear cómo es una sociedad perfecta. Si no existe ese contacto entre las comunidades noajidas y el pueblo de Israel, simplemente las comunidades noajidas se van a volver un experimento más, van a independizarse volviéndose una religión más, lo cual no queremos que pase porque vemos que ya fracasó muchas veces esta teoría o este mundo de teorías de tratar de hacer soluciones artificiales en base a nacionalismos, en base sino que debe haber en parte el entendimiento de quiénes son ustedes como pueblo, quiénes son ustedes como sociedad, como no judíos, y juntarlo con lo que son los mensajes de la Torá, que el pueblo de Israel somos los que, digamos, bajamos esas ideas de la Torá y se las damos a ustedes. Para eso estamos. El pueblo de Israel estamos a su disposición. Entonces, bueno, básicamente era eso. Espero haberles dejado un poco el mensaje y que no los confundí mucho. Y sigan ese buen camino, Besrat Hashem. En verdad, cuento con ustedes. No me dejen, no me hagan quedar mal cuando vean este video en 100 años. Que digan, wow, todas estas personas que están en el Zoom en verdad fueron pioneros y en verdad hicieron un mundo mejor. Entonces, ustedes ya lo están haciendo. Entonces, sigan así. Y bueno, gracias por la invitación a los que organizan esta Veidá, ya lo ves en hebreo, este encuentro entre tantos Bnei Noach. Veo que hay docenas y docenas acá metidos. Y bueno, sigan así. Un saludo desde Israel y hasta aquí.